Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que sea el Espíritu Santo el que me guíe en esta hora. Pedirte, Señor, que seas tú ministrando tu bendita palabra, que lo que digamos y hagamos glorifique tu nombre. Oramos, Señor, para que podamos en este momento explicar conforme a tu santa y soberana voluntad, con sabiduría de Dios y no de hombre. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amado hermano, la semana anterior vimos un poquito ya acerca del arresto de Jesús, de cómo se mostró la traición, se recuerda, de cómo llegaron un grupo de soldados romanos allá en el torrente de Cedrón, donde fue a lo que era el Monte de los Olivos, y cómo Judas le traiciona y cómo los soldados llegan, y explicábamos que más o menos eran unos 600, de 500 a 600 soldados que llegaron para apresar a Jesús, y cómo él, cuando dice yo soy, literalmente los tira, porque siendo Dios, él tiene el poder para eso. Y vimos cómo Pedro se sobresalta, le corta la oreja a uno. Hablábamos de cómo Jesús no permitió que no se llevasen a nadie, sino que solamente a él. Y vimos también un poquito acerca de cómo ya él es llevado a Anás y es interrogado. Vimos un poquito de cómo Pedro tenía temor y fue confrontado, de cómo a través de una mujer, por medio de una mujer, él niega a Jesús. Cuando le llegan, le dice: mira, tú eras de los que andaba, y él dice: no, yo no soy. Y vimos todos esos aspectos la semana anterior. Ahora nos corresponde ya lo que es lentamente ver el hecho de cómo este pueblo que eligió a Barrabás y desechó a Jesús, ahora Pilato, que ya lo tiene, que Pilato lo va y evalúa toda su situación, aún Pilato no estaba muy convencido. Pero déjenme ponerle un poquito en materia, amado hermano. Roma tenía un sistema, Roma ha sido uno de los sistemas mejores de justicia, de modo tal que muchas de las leyes que tenemos hoy en día se han tomado de lo que es la justicia romana. De hecho, los romanos tenían un 12, ¿cómo se dice? No, decálogo son 10. 12 es, ¿alguien, algún maestro aquí? No hay ni uno. Bueno. Roma tenía un sistema de ley que le llamaban las 12 tablas, o la ley de la igualdad romana, donde los romanos se llenaban la boca diciendo que era uno de los sistemas donde había mucha más justicia. De hecho, donde los jueces estaban, donde los jueces impartían justicia, tenían una figura de un dios, el dios Juno. Ese dios, el dios Jano, ese dios tenía dos caras. O sea, una, como el Barón Eisler, ¿se ubica? ¿Se acuerda el Barón Eisler? Va, los que no se acuerdan, ahí ya van a dar Mazinger otra vez, ya lo están anunciando. Entonces, habían dos caras, este dios, una a una y el otro al otro lado, que lo que hacía es recordarle al juez que tenía que ver los dos puntos de vista, de la parte acusadora y de la parte defensora. Es decir, del acusado tenía que ver no solamente por qué lo acusaba, sino también que tenía que ver al que era acusado. Entonces, este dios Jano, lo que hacía es recordarle a los jueces que deben de ser personas imparciales en dar esa justicia. Por eso es que los romanos tenían ese sistema durante 1000 años que tuvieron como imperio, donde y ellos llegaban a un pueblo y literalmente decían: con nosotros ustedes van a tener paz, van a tener justicia, solo páguenos el tributo y no va a haber problema. Entonces, cuando vemos esto, entenderíamos que a Jesús le tendrían que haber hecho un juicio justo. De hecho, este dios Jano, ¿qué mes es el primero del año, hermano? Enero. El dios Jano representa enero, de ahí viene su enero, January se dice en inglés, yo no. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué? Porque usted deja atrás el año viejo y la vieja, no, el año viejo, ¿cómo es? Ya me trabé usted. El año viejo y mira el año nuevo. Entonces eso se supone que los romanos deberían de cumplirlo, tener esa capacidad de hacer buena justicia. Pero ¿por qué le explico esto? Porque cuando vemos el juicio que se le hizo a Jesús, podemos ver que no se impartió justicia, que prevaleció el temor de Pilato a su comodidad, a que fuese acusado ante César, porque él no quería perder el temor. Ahora, vea cómo dice la palabra. Así que dice, entonces tomó Pilatos a Jesús, ¿y qué dice? Y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, ¿cómo le decían, hermanos? Pero ¿de qué manera se lo decían, amado hermano? En forma de burla, en una forma, ¿cómo le decimos? Se me fue la palabra. ¿Quién la tengo? ¿Cómo? Sarcástica, amén, hermano. Aquí la tenía, pero aquí me había olvidado. Entonces, de una forma sarcástica se burlaban de él. ¿Y por qué los romanos se burlaban de él, hermano? Porque ellos decían, salve rey de los judíos. ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué el manto de púrpura? Recuerde que el púrpura simboliza realeza. Entonces, ¿por qué cree que lo hicieron los soldados romanos? ¿De dónde cree que lo copiaron? No vino las clases anteriores, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaron? Y no los judíos lo habían proclamado rey, pues. ¿No, ya se le olvidó? Si acabamos de estar celebrando el domingo, fue el pasado, sí, el domingo de resurrección. ¿No se acuerda que entró como y lo proclamaron la entrada triunfal a Jerusalén? ¿No se acuerda? Véalo ahí en el Evangelio de Juan, ahí mismo. Ahí lo tenemos en el capítulo 12, versículo 12. Esto lo estudiamos también. Dice, el siguiente día, en el 12:12 de Juan, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. ¿Y qué dice? Y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces los romanos estaban haciendo una burla, no solamente para Jesús, sino también para los judíos. Eso es como cuando usted es amigo de alguien, va. Mi amigo, mi pana, mi chero. Con siempre vamos a ser amigos. Si usted anda en la iglesia, anda aquí, anda allá, pero un pleito, ¿sí? Y después mira, ¿y quién no le hablaba a aquel? Ay, de fulano ni me hables vos, ¿verdad? Y uno hasta lo molesta. ¿Quién no era tu amigo, pues? ¿Quién no era tu hermano del alma? Ah, pues ya de ese tipo ni me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Entonces los romanos, la burla no solo para Jesús, era para los judíos. Porque le pusieron la corona, no solo se la pusieron por molestar a Jesús, por molestar al pueblo, porque este pueblo había aclamado, ¿sí?, a Jesús como rey, y ahora lo estaban entregando, poniéndolo a un nivel de un malhechor. Entonces podemos ver cómo el mundo muchas veces se burla de nosotros cuando usted dice, yo soy cristiano y yo sé que Dios me va a ayudar, y en un problemita, lejos de buscar de Dios, buscamos del mundo, y el mundo te dice, bueno, ¿y por qué no buscas de tu Dios, pues? ¿Por qué hoy me venías a pedir a mí ayuda cuando le puedes pedir a tu Dios? ¿No sos cristiano, pues? Anda a pedirle a tu pastor. Yo no le voy a dar, hermano, ¿verdad? Por eso es que yo no soy su pastor es Jesús, amén. El Salmo 23 dice que Él es el pastor de pastores. Así que, amado hermano, tenemos que entender que cuando usted y yo negamos nuestra fe, la gente se va a burlar. Aquí no se estaban burlando de Jesús, vea bien. Dice el 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas. Pregunto yo, ¿cree usted que les habrá costado hacer esta corona de espinas? ¿Algún su pinchón se llevaron o no? ¿Alguien cose de vez en cuando? ¿Verdad que uno ahí primero está que no le haya, se le mueve la aguja, ¿verdad? ¿Qué cuesta, va? Imagina esto, agarrar esa planta con púas, con puntas y todo por burlarse no solo de Jesús, de un pueblo. Amado hermano, no permitamos que la gente se burle del pueblo de Dios, no demos mal testimonio. Mira, vos oyendo música y ahí va para el culto ahora, mira. Y tenía la chanchona de Arcadio con todo. ¿Cuál está de moda ahora? No sé, pero yo me quedé ahí en la chanchona. Mire lo que dice aquí.
Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. A veces nos parecemos a los romanos, amado hermano. Señor, aquí voy a estar, Señor, ¿eh? Y de repente, como bien dice el pastor Palacios, allá el día domingo no quiero venir. A las 8, muy temprano. Y a las 10, mucho calor. Y ahora con el aire acondicionado, mucho frío, ¿eh? O sea, son bofetadas que estamos dando nosotros cuando renegamos, cuando realmente no confiamos. Y estos romanos se burlaban de él. Ahora, dice luego el 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Mire que le hablé de un poquito de la justicia, del sistema de justicia romano. Si Pilato sabía que Jesús no era culpable, amado hermano, ¿sí o no? Si él le dijo: miren, señores, si yo no le doy ni un delito a este hombre, si yo no he visto nada, y no ellos mismos pues lo habían proclamado rey. Por eso los soldados le pusieron la corona y le pusieron el manto para hacerle ver a su pueblo de alguna manera el error que estaban cometiendo. Es como cuando usted encuentra un hermano o alguien que se congregue, alguien que usted lo conoce en la iglesia, y de repente lo ve en algún lugar y está tomando una cerveza y usted se para de frente: Dios bendiga, hermano, le dice, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo los romanos con los judíos. Y no son ustedes los que entraron y dijeron y tiraron las palmas para que entraran y lo proclamaron rey, y ahora vienen a renegar. ¿Sabe? Muchos cristianos somos así. Damos gracias a Dios cuando estamos bien económicamente. No, hombre, mi Dios es aquí, mi Dios es poderoso. Y si yo le contara las maravillas. Y cuando nos quitan el carro, y renegamos, ¿verdad? Y cuando se va el marido, reniega. Y cuando regresa también. Y total, renegamos por todo, amado hermano. Mire qué más dice el 4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Sabe? Hoy tuve la oportunidad de ir al aeropuerto y venía de la radio, y de repente vi a un señor alto, delgado, un campesino con palabras presidenciales del campo, ¿verdad? Humilde el señor. Andaba una vara grande como bastón, un sombrerito, su cuestioncita acá y su Biblia. Llega en el pasillo donde vienen la gente que va bajando los aviones, pone eso en el piso y empieza a predicar. Y yo había llegado con la camisa, una camisa que tengo que dice Reverendo Raúl Tica. Mire qué vergüenza me dio. No es broma, yo dije: este hombre sin garabato se puso a predicar. Nadie le hacía caso, pero él tira la semilla. Y llegó y como nada, yo estaba ahí parado, y llega y me dice, y me empieza a predicar. Y yo le decía: amén. Todo lo que él estaba diciendo era correcto. Amén, amén, amén. Y usted cristiano, me decía: Dios me lo bendiga. O sea, ¿para qué me está quitando el tiempo, pues? Y se fue a predicar. Y me dice: y yo estoy predicando aquí porque yo hablé con unos policías, a mí no me pueden quitar de aquí, ya me dieron permiso. Me dijo: amén, hermano. Interesante, ¿verdad? Dar testimonio de Jesús siempre. Ahora, ¿por qué se lo digo? Mire lo que dice el 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, miren la religión, y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Amado hermano, yo me puse a pensar al principio que vi predicando a este señor, ya van, porque un montón de policías ahí y gente de seguridad del aeropuerto, y yo dije: ya le van a decir que se calle. Y de ahí se me vino a la mente: sí, ¿qué está haciendo de malo? Si el hombre hablando de Jesús está, si hablando de Dios. Y el Señor predicaba muy bonito. Le digo que a veces uno, no, es que aquí me van a regañar, ¿verdad? No, es que feo, voy a ser el feo, me van a ver feo porque voy a predicar de Jesús. No, amado hermano, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, hay algo que quiero hacerle notar. Dice en el 6: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, ni siquiera el pueblo, sino los religiosos, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito. ¿Qué decía ya en Juan 12:12? Y no, ellos acababan de decir: volvamos a lo mismo, hermano.
Qué rápido le olvida a la gente, ¿verdad? Cuando la gente no tiene lo que quiere de Dios, cuando son caprichos, Dios no concede caprichos, amado hermano. Y hay cosas que usted y yo queremos lograr a pura oración, a pura fe, y que Dios dice, no te lo voy a dar. Pero por eso Él no deja de ser nuestro Dios. Y esta gente rápida se le olvidó que lo había proclamado rey. Y ahora viene Pilato y él dice, yo no encuentro delito, yo me salgo de esto, se lo dejo a ustedes. Pero había algo por lo cual el pueblo judío no podía, amado hermano, tomar cartas en el asunto. Vea lo que dice el 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es decir, se igualó a Dios. ¿Cuál era todo lo que le acusaban a Jesús, amado hermano? ¿De qué acusaban a Jesús? Que se había proclamado Dios. Eso era. Eso era. Y el Evangelio de Juan nos puede ver porque toda la plenitud de Jesús se muestra, la plenitud de Dios, de Jesús en Él. Entonces, ¿qué era el pleito? Que Jesús se había dicho que era Dios. Entonces ellos querían matarlo, para ellos era una blasfemia para ellos. Pero amado hermano, ellos no lo podían matar por dos cosas. Primero, porque no estaba la autoridad sobre ellos, estaba sobre los romanos, es decir, sobre Poncio Pilato. Y segundo, que la muerte que daba y dictaba la ley, ¿cómo era para los judíos? Piense un poquito. Ya deje la vacación en paz. ¿Ve? Ajá. Apedreado, hermano. Póngale 10 de respuesta definitiva, hermano. Amén. ¿Ve? Se ganó una cena en su casa. Mire, apedreado. Eso era la ley. Entonces, Jesús debería de morir como crucificado, no apedreado. Entonces, si Pilato les dice, háganlo bajo su ley, no se hubiera cumplido las profecías de que Jesús tenía que morir de esa manera. Ahora, váyase al versículo 22, al versículo, 16 del Salmo 22. Váyase conmigo. Es decir, los judíos se quejaban porque ellos no lo podían matar, y si lo tenían que matarlo con piedras, apedreado. Mire lo que dice el Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. ¿Qué dice? Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron. O sea, este salmo está haciendo mención de lo que pasaría a Jesús. Entonces, horadaron. ¿Qué es horadar, amado hermano? ¿Alguien quiere que hagamos un ejemplo gráfico? ¿Qué es horadar? ¿Hacer hoyo? ¿Será? Es poner el pie sobre de. O sea, es marcar, pues como que usted le ponga el pie, hermano, aquí, que lea así. ¿Verdad? Horadar es que lo pisotearon, lo maltrataron, sus manos no lo apedrearon. O sea, estaba escrito que no iba a ser apedreado, tenía que ser crucificado, porque le horadaron, le dañaron, lo perforaron, le hicieron un agujero. Entonces, todo eso estaba escrito. Por eso es que los judíos no podían ellos tomar por su propia mano el sacrificarlo. Ahora, mire qué dice aquí mismo en el 7 del Evangelio de Juan, capítulo 19. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es decir, se igualó. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo, ¿qué dice? Más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías, que dice, contra mí, si no te fuese dada de arriba. Y aquí complementemos un poquito con Romanos 13. La Biblia dice que nos sometamos a autoridades terrenales porque son puestas por Dios. O sea, aquí Jesús dice, mira, vos estás puesto porque nosotros ponemos, Dios pone y quita gobernantes, ¿o no? Mire qué dice aquí. Si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A qué se refería? A que había más pecado en el pueblo, que lo había pronunciado rey, que lo había reconocido que él era el Mesías, y ahora lo estaba dejando. Amado hermano, hay más pecado para aquellos que, conociendo de Jesús, se alejan de sus caminos por diversos motivos. Hay diversos motivos. Hay personas que se alejan a Dios por comodidad.
Hay personas que se alejan de Dios porque nosotros los pastores, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dice? Los desilusionamos. Pero amado hermano, ahí está el versículo bíblico en el cual nos hemos apoyado. Cuando usted pone su mirada en un hombre, va a sentirse defraudado. Amén. Pero Jesús nunca nos ha defraudado. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que pecaban más estos entregándole, conociéndole. ¿Qué había hecho Jesús? Nada. Milagros, provisiones, sanidades, comida. Pero ahora lo desechaban. Amado hermano, tomemos de escuela nosotros. Llamándonos cristianos, muchas veces nos alejamos por cualquier motivo de los caminos de Dios. Ahora, sigamos adelante. Mire lo que dice el 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. O sea que a Pilato le metieron miedo. Luego dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Amado hermano, y se lo vuelve a restregar. He aquí vuestro rey. De una forma irónica. He aquí vuestro rey. Ustedes quieren, imagínense, ustedes lo programan rey y ahora lo quieren para matarlo. Pero vea esto en el versículo 13. Entonces Pilato lo llevó fuera y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado. Amado hermano, enlosado es de una palabra griega litóstrotos, ¿verdad? Que literalmente era un lugar donde se impartía justicia. Eso significa. Se cree que era, si usted lee la palabra enlosado, es losa, es un tipo de piso especial donde se impartía la justicia. Entonces lo llevó al lugar donde él impartía justicia y debería, por todas las pruebas presentadas, haberlo dejado libre, ¿sí o no? No había pruebas en contra de él. De hecho, Pilato lo sabía. Se lo dijo 2 veces a este pueblo: yo no encuentro nada en él. Ahora, dice aquí: y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, es decir, en el litróstotos, que es palabra griega, y en hebreo Gábatas, literalmente significa lo mismo. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ve aquí, hermano, literalmente preferir más al mundo que a Dios, ¿sí o no? ¿A quién estaban prefiriendo? A César. César Augusto. Fíjese que la gente pone Augusto y Augusto no es nombre. ¿Alguien se llama Augusto? Pero sí existe Augusto. César Augusto. Hay gente que dice César Augusto. Augusto es un título. El César era como un dios para ellos. Entonces le metieron miedo a Pilato y el pueblo dice: nosotros preferimos al César. Y eso no es nuevo, hermano. Nosotros elegimos muchas veces más al mundo. Voy a ir al alcohol, ay, tengo sueño, ahí lo voy a ver en vivo. La televisión, la internet se ha hecho para aquellos que están fuera de su país, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están ocupados. Pero mucha gente dice: no, aquí me quedo, aquí ni ofrenda doy, ¿verdad? No, aquí me quedo, aquí ni me mueven los hermanos, ni me están sentando. Y aquí, y ahí está en su casa cómodo. Amado hermano, muchas veces somos como estos judíos. ¿Qué dice acá? En el 14: eran en la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Cuál era la hora sexta? Por aquellos que quisieran saber, la hora sexta más o menos era de 12 del meridiano a 3 p.m., ¿verdad? Recuerde que los judíos tenían su propio calendario y ellos, por ejemplo, la hora de ellos es en el ocaso. Nosotros termina de 12 a 12, ¿se ha fijado? 12 de la noche, de 12 a 12 era de 6 de la tarde a 6 del siguiente día. Pero la hora sexta más o menos era aproximadamente de 12 a 3 de la tarde. En ese horario era. ¿Qué más dice? Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Mi hermano, a veces hasta la gente incrédula nos quiere hacer caer en... Porque Pilato, ¿qué hubiera hecho? Mátelo.
pero todavía les vuelve a hacer un llamado y les vuelve a decir, a su rey de crucificar. A veces hay gente inconversa cuando dice, mire, ¿y usted por qué anda aquí, hombre? Y no era cristiano usted. Hace poco acaba de ver una persona que se congregaba con nosotros, estuvo sirviendo un tiempo en escuela bíblica y un día de estos vino, no sé qué día vino, y me dijeron, hermano, fui que vino un hermano que antes se congregaba aquí, venía tomado y quería entrar y venía ahí algo, y dice que le dijo, voy a entrar allá y me le voy a meter y voy a hacer un relajo. Y un día de esto, ayer lo vi, no me pude detener, para que me hiciera el relajo a mí, pues vea, mejor allá y no aquí. No, pues sí, ¿verdad? Y lo vi algo tomado, hermano. Y uno dice, puchica, ¿verdad? Da tristeza verlo con uniforme y después viéndolo tomado. Qué triste. Y miren lo que dice aquí. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Amado hermano, usted y yo debemos de entender que nosotros debemos de valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Valorar que hemos sido salvos por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y que no podemos elegir más al mundo que a Dios. Recuerde, estamos en el mundo, pero no vivimos o no deberíamos de vivir como el mundo vive. ¿Y en qué vive el mundo? En traición, en soberbia, en pecado. Mire, no es que no pecamos, es que el problema es cuando pecamos deliberadamente, sabiendo que es malo, lo hacemos. Aquí hay personas que tienen problemas con el azúcar, problemas con algún alimento y siempre lo comen. No, mire, no coma eso. A alguien le hacen daño los camarones. Hay personas que son alérgicas al camarón. Yo conozco, amén. Y usted le da camarón y se inflan, hermano. Barata sale, puro frijolito, dele. Pero si usted sabe que algo le hace daño, ¿verdad que cuando usted va a pasar consulta siempre pregunta, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Mire, yo lo único el pinchón, pero ahí lo demás, yo soy alérgico a la aguja, pues, pero. Y a otro, ¿y usted a qué es alérgico? Al trabajo, dice, no, ese otro pisto, pues. ¿Verdad? Amado hermano, dice la Biblia, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Pregunto, ¿dónde está César? ¿Dónde está Jesús? Ya la diferencia. Antes de caer en un pecado, antes de caer en algo, piensa, ¿qué tanto me va a durar esto? ¿Qué tanta emoción este gustito me va a durar? ¿Qué tanto? Y Jesús es eterno. Entonces tenemos que sobrepesar. O sea, si yo busco de Dios, eso es para toda la vida. Y dice el Salmo 48:14, que ya se me quedó bien, que Dios está con nosotros aún después de la muerte. Pero las cosas de este mundo, mire pastor, yo estoy trabajando, aunque no vengo a la iglesia, pero yo estoy trabajando porque necesito hacer esto. El día que se muera, se acaba todo, hermano. Y usted se faja por una buena casa y la hace bonita, y usted se muere y sucede, ay, mire, esta es mi mamá, mal gusto tenía mi papá, mejor vendámosla, va. Y usted se mató por herencia. Mis hijos no venían ni al culto, no leían ni su Biblia, porque usted era trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces, veamos, ¿qué tal de una relacioncita? No, es que con él somos amigos. Claro, viene al culto bien mojada la señora, vea, pero, o el señor, vea. No, porque acaban de bañar en su casa, nada mal pensado, ¿verdad? No, pero yo busco de Dios, ¿verdad? Pero no se pone claro. No, él vive allá, yo vivo aquí. Cuando tenemos necesidades, ¿verdad? De platicar, nos vemos, ¿verdad? Amado hermano, si es con usted, agárralo y dice, no, él no es con ninguno, no se enoje, ¿verdad? Ya los veo serios algunos. Pero sigamos. Dice el 16. Así que, entonces, lo entregó a ellos para que fuese, ¿qué? Crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vea esto. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey. Mira, amado hermano, no sé si usted se ha percatado que en el capítulo 19 Pilato le da mucho a eso, de que Jesús es Rey de los judíos. ¿Usted no cree que algo había todavía Jesús en su momento de entregar
su vida por usted y por mí, siendo nuestro Dios misericordioso, como dice Lamentaciones 3:20 en adelante, que nuevas son cada mañana. En cada cosa que Pilato les decía que era su rey, en la actitud que tomaron los soldados de burla para con el pueblo, ¿usted cree que no quería Dios que de alguna manera muchos lo reconocieran a él? No que no lo crucificaran, porque ya estaba hecho, ya había una profecía, sino que él quería que muchos se arrepintieran y volvieran y lo reconocieran a él como su Señor y Salvador. Hermano, tantos avisos. Esto es como que usted va por una carretera y dice: adelante, paso cerrado, y usted sigue adelante. A 5 kilómetros ya no hay carretera. A 2 kilómetros, yo voy a ir a probar, ¿verdad? Ya lo estaríamos enterrando ahorita, velando. Pero si están los anuncios, ¿para qué es? Si están los avisos, ¿para qué es? Para obedecerlo. Jesús, aún en el momento donde iba a entregar su vida por nosotros, quería que muchos le reconocieran. Amado hermano, ¿cuántos se hubiesen salvado si hubieran dicho verdaderamente: Jesús, ese es el Señor? Pero no lo hicieron. Y si usted lee este capítulo 19, no menos de 3-4 veces hemos visto que se les ha dicho que Jesús, y no este Jesús el rey de los judíos, y se los hacía en forma de burla, pero también nos puede hacer recapacitar, ¿sí o no? Yo le conté a usted hace mucho tiempo, estaba recién convertido, tenía unos 4 años de ser convertido. Yo trabajaba sobre la 25, a la par estaba la iglesia donde nos congregamos, un edificio los dividía, y de repente unos compañeros empezaron a contar chistes vulgares, como se suele hacer en las oficinas. Yo no participé, yo ya era cristiano, pero me reí. O sea, yo no lo conté, pero me reí. Estaba bueno el chiste, no me acuerdo de qué era, pero estaba bueno. ¿Para qué me he reído, hermano? Claro, yo estaba recién convertido, entonces me reí de la vulgaridad o patanería que dijeron. Y entonces, como la iglesia terminaba, el culto era a las 6 y yo salía a las 5:30, yo salgo de mi carro parqueado sobre la 25 ahí en esa empresa, y yo que salgo me dicen: compañero, ¿vas para la iglesia? Sí, le digo yo. Y dije: va a decir, lo voy a invitar. Pues contarle el chiste a tu pastor, me dijo. Mira, hermano, me hizo reaccionar, fíjese. Y me fui y se lo conté. Me hizo reaccionar, fíjese. A veces, hermano, Dios va a utilizar personas para hacernos reaccionar. Mire, disculpe, y esa muchacha que no era, ella era su esposa. Metido, dice uno, vea. A mí, yo molesto a los hermanos, a muchos los he molestado. Pastor, mi esposa. Ella es, hermano, le digo yo. Y se le queda viendo a la mujer así como que dice. Porque cuando viene con la esposa entra por allá, y cuando viene solo entra por aquí. Entra por aquí. Amado hermano, estas cosas nos deberían de hacer reaccionar. 3-4 veces les dijo el rey de los judíos. ¿Por qué no entendieron? Que esta noche reaccionemos. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy prefiriendo más yo al César? Es decir, el César representa el mundo, que al mismo Dios. Tus amistades, con tus amiguitos que te están llevando a traer en cosas que no debes. ¿Qué te trae más al mundo más que a Dios? Ahora, ¿qué más dice? Vamos a leer. Dice en el 20: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito, mire, en hebreo, en griego, que eran los idiomas que se usaban. El hebreo, ¿por quién? Por el pueblo judío. El griego, porque venían saliendo del imperio romano. Recuerde, estaban helenizados, ¿verdad? Había mucho, venían saliendo. Y el romano, porque el imperio romano estaba en ese entonces en su apogeo. Ahora, no veamos tanto los idiomas. Caigo a lo mismo. En hebreo, ¿qué más? Griego y romano, y romano, latino. Ahora, pregúntese, hermano, si así no entienden porque eran brutos, vea. Dios a veces nos manda señales y no entendemos. Cuando usted, no voy a hablar solamente de pecado, pero cuando usted esté haciendo un préstamo, hermano, y Dios sabe que no va a ser de bendición, sino que va a ser de aflicción, fíjese que el fiador no se lo aceptamos. Y usted habla con el fiador: pero mira, yo no debo nada. Y el fiador entienda, pues mejor que voy a quedar debiendo, mejor no, vea, también, vea. A veces Dios pone trabas que nosotros creemos que son trabas, sino que la forma en que Dios nos está diciendo que no lo hagamos.
Dios nos está llamando. Mire, yo tuve un compañero de trabajo que se enamoró perdidamente de una fulana, y esta fulana lo trataba como quería, hermano, se burlaba de él. Bueno, se metió a vivir con el jefe de bodega, tuvo un bebé del jefe de la bodega, y todavía el muchacho decía, pero ¿qué esta es? Y llegó un momento, la muchacha esta, que el jefe de bodega estaba casado, no se hizo cargo del bebé. Y entonces la muchacha como que cayó en una cuestión financiera, y entonces, ¿verdad? Y todos le decíamos, mira, brother, no te metas con ella, si esta tipa no te quiere. La muchacha decía, ay, este cómo me anda molestando tan mal que me cae, pero bueno, como no tengo con quién, es que con este que me arregle mi vida. Y se lo dijimos, pero el tipo estaba bruto. Estaba, mire, de veras se lo digo. Uno, el enamorarse embrutece, ¿sí o no? ¿Cuántos enamorados hay aquí? Amén, lo felicito. Yo estoy enamorado de mi esposa, ¿verdad? Entonces nos volvemos brutos, hermano. Y este joven, este muchacho, entonces de unos 24, 25 años, la convence. Claro, cuando ya vio la cosa seria, que no tenía cómo salir, el otro no se hizo cargo del bebé y la iban a despedir, y todo, se casa con ella. Y ella accedió a casarse. Y ¿sabe lo que más me duele? Que ahí estuvimos en la boda, bao. Y yo sabía que era una gran mentirosa la muchacha. Y se casaron por la iglesia. Ay, pero él dijo, la hice, esta es la mujer de mi vida. A los 2 años andamos en Guatemala con mi esposa allá en el Safari Chapín, creo que era, donde éramos cristianos. Andábamos por allá un fin de semana y lo voy viendo a él. ¿Qué pasó? Y voy viendo a otro. No me cuadró, ¿verdad? Y este dundo se mató tanto por esta, por la que era, que es justo. Y bueno, la saludé, y esta Maita no me la puedo. Y después le miré, ¿y qué pasó? No, vos, sí, como 1 año duramos y no te dimos, pues. A ella le quedó la casa y vos las deudas. Qué dundo, ¿verdad? Dios manda avisos y no queremos entenderlo. A esto les escribieron, les hicieron ver y no querían, amado hermano. ¿Por qué caemos en esas situaciones cuando Dios nos está hablando a través del Espíritu? O ya no nos hablan de diferente en forma, si no nos habla directamente. Si usted tiene el poder del Espíritu Santo y Dios le dice, eso está incorrecto, esas palabras que decís no son, ese vocabulario que tenés no funciona, esa bebida, ese licor, ese alcohol, ese cigarro, esa movidita, todo eso no sirve. Y lo sentimos, amado hermano, pero está en nosotros obedecer. Estos no entendieron. Se lo leo una vez más, dice aquí, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Es decir, no aceptaban, amado hermano. Qué triste ver que la gente no quiere nada con Dios. Cierro con esto. Por ahí me mandaron un tramo de una entrevista que hizo Moisés Urbina. No sé si se la vio, a un doctor que está hablando, es pro aborto, el señor es. Y Moisés Urbina le dice, o sea que usted dice que ese 3 meses, antes de 3 meses, ese niño no tiene vida, no es un niño, no tiene alma. No, es que no podemos hablar religioso, yo le estoy hablando de la ciencia. Y usted cree en Dios, le digo. Mire, yo no vengo de, no, usted no cree en Dios, pues. No tuvo ni siquiera las agallas de reconocer, de decir, pues sí, soy ateo. ¿O no? Por lo menos. No, es que yo no he venido a hablar. El mundo está viendo que todo está mal y quiere seguir estando mal. Dicen por ahí que hayan una molécula por allá en Marte, en la Luna, y dicen vida, y aquí hay una criaturita por nacer y no es vida. Amado hermano, vea cómo está el mundo. Si a esta altura no entendemos que todo lo que estamos viviendo es porque nos hemos alejado de Dios, difícilmente saldremos adelante. Yo sé que usted está acá, yo sé que está buscando de Dios, pero quizás nos falta secarnos más y reconocer que realmente Jesús es el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al 3er día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque.
Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.